Niccolò Paganini fue un músico de orígenes italianos nacido en la ciudad de Génova, en el año 1782. Su increíble talento lo destinó a ser una de las personalidades que dejaron huella en la historia, incluso a la creación de la leyenda de la cual hablaremos el día de hoy. Y es que se decía que su habilidad con el violín iba más allá de las facultades terrenales. Su talento era tal, que había quien aseguraba que tenía un pacto con el demonio, modo que nadie era capaz de igualar su destreza al tocar el instrumento. Un hecho que aunado a su aspecto poco agraciado y la pasión de sus interpretaciones, resultaba escalofriante y curioso. El nacimiento de Paganini. La historia de Paganini comienza desde su concepción. Su madre afirmaba que al encontrarse embarazada de él, había visto en sueños al mismo diablo, quien le anunciaba que su hijo estaba destinado a ser uno de los músicos más grandes de la época. Fue a partir de este incidente que su padre se convenció. Después de nacer y apenas tuvo la edad suficiente, el futuro violinista fue disciplinada para ensayar hasta 10 horas diarias con su instrumento, hecho que lo adiestró como pocos en su ejecución. En los primeros años de su infancia, ya contaba con la destreza suficiente como para dejar ver sus dotes musicales, era un niño prodigio. Con el afán de que Niccolò mejorara su enseñanza, su padre recurrió al maestro Alessandro Rolla, uno de los mejores en aquel tiempo y en quien confiaba para instruir al muchacho. Sin embargo, tras escuchar uno de los conciertos que Paganini le dio, él mismo terminó por decirle que no tenía nada que enseñarle, había superado con creces sus expectativas. Sería una de las primeras señales de que el joven violinista se encaminaba hacia la grandeza. Después de los años, mucho se ha hablado sobre el aspecto físico del músico italiano. Él no era apuesto, pese a lo cual tuvo intensos amoríos. Testigos de la época lo describen como una persona de altura promedio, con una piel tan pálida que le daba aspecto de cadáver, el cabello largo, oscuro y descuidado. Tenía también una nariz grande y los ojos negros. A pesar de que llegó a acumular grandes sumas de dinero, por el cobro de sus honorarios como violinista, siempre prefirió vestir de forma austera y sencilla, con abrigos descosidos y de negro. Su talento, sin embargo, suplió su falta de atractivo haciéndole despertar el interés de diversas mujeres, como la bailarina Antonia Bianchi, con quien más tarde tendría un hijo. Las hermanas de Napoleón Bonaparte, también se cuentan en la lista de sus amantes. La historia del violín de Paganini. Por muchos años persistió la leyenda de que Paganini había obtenido sus dotes para la música del mismo demonio. La habilidad con la que tocaba su instrumento resultaba sobrenatural. Muchas eran las personas que aseguraban que tras haber matado a un rival, él mismo había sido llevado a los infiernos y regresado a la tierra, con la promesa de dejarle su alma al diablo, a cambio de aquel talento. Y había una cosa más, su violín, al que en pleno concierto se le rompieron 3 de 4 cuerdas, fue capaz de producir los sonidos completos de todo un concierto de manera inexplicable. En los conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados y todo esto mientras tocaba su instrumento al que, a pesar de quedarle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público, que acudía en masa a todos sus espectáculos, no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres lo vitoreaban y aplaudían, las mujeres se desmayaban entre jadeos y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística. Pero esta habilidad tenía un pequeño secreto y no se trataba, según se rumoreaba entonces, de un pacto con el diablo. En realidad se piensa que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. En 1840 Paganini cayó muy enfermo, y algunos días antes de su muerte el obispo de Niza acudió a visitarlo, pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo en que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo más de vida. Pero murió, y no hubo tiempo para que recibiera los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle un entierro en un campo santo. Solo después de 5 años de la muerte de Paganini, su hijo, apelando directamente al Papa, obtuvo un permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo en las proximidades de Villa Gaiona en Italia. ¿Y ustedes? ¿Sabían sobre la leyenda del violinista Paganini?